Diga, sean todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia, porque nos ha permitido una semana llena de bendición, una semana llena de provisión, en la cual nos ha mantenido completamente sanos. Y de todos modos, nosotros somos sanos aunque nos sintamos mal, porque Él nos ha enseñado en su palabra y nos dice en su palabra que por sus llagas nosotros somos y estamos completamente sanos. Así es que le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios por su verdad y pues le damos gracias a Dios porque pues, lo ha traído con bien, está aquí con bien y está aquí en este lugar santo para glorificar, para alabar, para exaltar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, sin más ni menos, hay algo que ustedes siempre han escuchado. No sé si han escuchado esta palabra, pero yo creo que más de una vez. Es que es absurdo lo que usted me está diciendo. Es que es absurdo lo que usted cree. Es que es absurdo que no puedan venir esos milagros a su vida. Es absurdo que Dios haya podido, el poder de Dios haya abierto el mar rojo. ¿Sí? Que es absurdo que esas murallas tan grandes de Jericó hayan caído simplemente nada más por el poder de Dios. ¿Sí? Y es lo absurdo. Pero de eso absurdo, nosotros lo creemos. ¿Sí? De las cosas absurdas que nadie puede creer, nosotros sí las creemos. Amén. Entonces, quiero que vaya ahí a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y usted léalo en la versión que usted traiga de su Biblia. Quiero que ponga mucha atención con esto. Y dice la palabra del Señor así: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Sí? Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Sí? Ahora, se lo leo en Reina Valera y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, vamos a verlo de esa manera, ¿no? ¿Qué significa absurdo? Óigalo bien, es la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Fíjese el significado. Eso implica que el mundo carece de sentido o de propósito superior y que no es completamente inteligente por la razón. Ese es el significado. El término absurdo también tiene un sentido más específico en el contexto del absurdismo, que se refiere a un conflicto o a una discrepancia entre dos cosas, pero hay varios desacuerdos sobre su naturaleza exacta. Dice, es un desacuerdo, ¿sí?, de la naturaleza exacta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente dice, es que no es absurdo, ¿sí?, que ese milagro pueda suceder en mi vida? Es absurdo, ¿sí?, que usted haya sanado de la diabetes. Es absurdo que Dios me haya sanado o me vaya a sanar de esta enfermedad, por decirlo, del cáncer. Es absurdo. ¿Por qué? Porque dice que son los desacuerdos de donde se origina esa verdad.
¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el que no estar de acuerdo va a tener varias complicaciones, en que no te creen, simplemente. En que para ellos es algo insignificante, que no puede proceder, que no puede existir, que no se puede dar, simplemente por su inteligencia, por la inteligencia humana, por la filosofía, por la teoría filosófica de decir, es algo absurdo, ¿sí? Y eso es lo que todos los científicos ven y miran, ¿no? Que cómo es, le han encontrado y quieren encontrar respuestas a cómo es que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ¿no? Dicen que porque la marea bajó y que ellos pudieron, pero dice la palabra del Señor que ellos pasaron por tierra firme y seca, ¿sí? No enlodada, no con agua, sino que pasaron por tierra firme y seca. Entonces, no hay una respuesta para ellos lógica, ¿no? Por eso es lo absurdo de lo absurdo, ¿sí? O sea, que no tienen en sí una filosofía o una creencia de decir que Dios realmente lo hizo, ¿sí? Así es que, por eso de esa manera, creo que el Señor nos puso en este versículo, ¿no? Para que usted entienda. Salomón escribió este libro de Eclesiastés. Salomón lo único que pidió en ese tiempo, que le dijo al Señor que era lo que quería, que le diera sabiduría. Entonces, mi amado, yo creo que para todo nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios. Hasta para lo absurdo, nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos entender y creer por medio de nuestra fe, por medio de nuestra esperanza que está puesta en Cristo Jesús. Amén. Eso es todo lo que tenemos que hacer, es creer en el Señor, ¿sí? Aceptar las cosas, aceptar la voluntad del Señor y a final de cuentas tener esa esperanza de que todas las cosas que puedan pasar o todas las cosas que puedan suceder van a ser sujetas y puestas por mano del Señor Todopoderoso, a quien tú le has creído, ¿sí? Entonces, una de las cosas de este versículo que expone del tema de Eclesiastés, o sea, de lo que Salomón quería, es decir, que todas las actividades humanas en la tierra no tienen sentido ni propósito cuando se realizan aparte, fíjese lo que le voy a decir con esto, cuando se realizan aparte o fuera de la voluntad de Dios. O sea, esa es la importancia de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú, en lo que te concierne en el estar en esta vida, en este mundo, es bajo la voluntad de Dios. Simplemente. Cuando tú no estás fuera de la voluntad de Dios, entonces es absurda tu vida aquí en esa tierra. ¿A qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Porque no tienes un propósito. ¿Me explico? Eso es lo absurdo de la vida. De que estás aquí, yo he oído mucha gente, yo no sé para qué estoy aquí viviendo todavía. Porque no han encontrado, ¿sí?, su propósito, que es dentro de la voluntad de Dios. Y para que puedas encontrar, y para que te puedas encontrar en la voluntad de Dios, es en obediencia a los mandamientos y estatutos y decretos que dejó el Señor para tu vida en este mundo. Eso es lo absurdo de la gente. ¿Me explico? ¿Ya me va entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy? Esas son las cosas que la gente no entiende. Pero por la gracia de Dios es que tú estás aquí. Entonces, que se realizan aparte o fuera de la voluntad de Dios, óigalo, de su comunión, de la comunión que tú tienes con el Señor. ¿Y cómo tienes tú la comunión con el Señor? En tu oración, en leyendo la palabra, en escuchar buenas cosas, de acuerdo que vayan con la palabra, en tus pensamientos. Y lo hemos estado hablando y todo esto, todo viene consigo, ¿no? Nos da el Señor todavía un complemento de lo que hemos estado viendo, de esos pensamientos que vienen de tu corazón, de tu forma de hablar y de tus formas de actuar, de tus acciones. ¿Hacia qué? ¿O es hacia lo absurdo de la vida? ¿O el propósito de Dios que tiene para tu vida en este tiempo? ¿Sí?
¿Se da cuenta que todo el Señor nos prepara? Nos viene preparando para entender todo lo que Él quiere que usted entienda. Que usted no está aquí por una casualidad. Usted está aquí por un propósito y usted tiene que encontrar ese propósito del Señor de acuerdo a la comunión, ¿sí?, que deba de tener con Él. Y dice, y su obra amorosa en la vida de cada ser humano. O sea, es por el amor de Dios sobre nuestras vidas, el cual nos mantiene en esa paz y en esa seguridad y de no ver que la vida es absurda en esta tierra, ¿sí? Entonces, este libro de Eclesiastés pone el relieve que de la creación misma que está sujeta a la vanidad y a la corrupción. Y si lo ve en la otra versión de Reina Valera, que dice la vanidad de vanidades, ¿sí? Entonces, amado, yo creo que una de las cosas que debemos entender es esto, ¿no? Que el interés, ¿sí?, de Salomón o del autor de este libro, ¿sí?, es matar las falsas esperanzas que la gente pone en este mundo completamente secular, ¿sí? ¿Cuántas y cuántas y cuántas gentes creen que por su compañía, que por su trabajo, por lo que saben hacer, por lo que saben en su filosofía o en su sabiduría humana, creen que son independientes, que no necesitan de Dios, que no necesitan de un ser supremo quien dirija sus pasos, sino que ellos se creen completamente los reyes de este mundo? ¿Cuántos y cuántos y cuántos canciones, ¿sí?, que se hacen en vanidad a este mundo, en realidades que no son y que no van a perdurar porque son pasajeras de este mundo? Más si tú vives en la voluntad de Dios, tú vas a vivir por la eternidad en esa voluntad que Dios quiso para tu vida, que es estar con Él y pasar la eternidad a su lado. Amén. Entonces, amado, yo creo que debemos entender esto, ¿no? Que el que quiere que ellos vean las graves realidades del mal, ¿sí?, tú debes de ver, ¿sí?, y te debe de entender que este libro, ¿sí?, lo que Salomón quería darnos a entender, ¿sí?, y que la palabra del Señor puesta en este libro fue que debemos de entender las gravedades, realidades del mal, ¿sí?, de lo que pasa cuando tú estás haciendo el mal y no estás haciendo el bien, de la injusticia y de la muerte, ¿sí?, pero no de la muerte donde o sea, de la muerte física, sino de la muerte espiritual. ¿De dónde te mantienes te mantienes en vida o te mantienes en muerte espiritual? ¿Sí? Y que comprendan que la vida separada de Dios, óigalo bien lo que le voy a decir con esto, que la vida separada de Dios no tiene sentido alguno y no puede producir la verdadera felicidad. Y yo le voy a decir una cosa, yo he oído y he escuchado y he estado oyendo testimonios de gente que la verdad no tiene a veces sentido su vida. Por más dinero que tengan, por más lujos que tengan, por más dinero que tengan, nunca han encontrado la felicidad. Y ahí está la historia de este hombre que murió con tantísimos millones, el creador de las computadoras. Un hombre, no sé si era de la computadora, no sé, no me acuerdo. Pero este hombre con tantísimos millones, miles, billones de dinero, a sus 50 y tantos años muere porque su páncreas ya no funcionó. Tenía cáncer de páncreas. Entonces, y él escribe, ¿no?, en sus últimos días de vida en esta tierra, que ni todo el dinero, que él veía lo mismo tener una casa de 100 millones a tener una casa más sencilla, que era lo mismo. Que el tener un reloj de $1 millón
a uno de $1 que te daba la misma hora. Que no el lujo de tu ropa te hacía más ni menos, sino con vestirte con lo mismo eres la misma persona. Y que a final de cuentas, ni el dinero que él tenía podía comprar una vida. Lo absurdo de lo absurdo, ¿sí? Y a final de cuentas, que a pesar de tener tanto dinero, murió solo, sin mujer, y sin nada, y sin hijos. ¿Se imagina? Entonces, ¿estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Estás fuera del propósito de Dios de tu vida en este mundo? Eso es lo absurdo de la vida. Que la vida de este mundo te ha dado y te llenó de muchos privilegios, te dio mucho dinero, pero al final de tus días en esta tierra mueres solo, infeliz y sin compañía de nadie, a pesar de tener tanto dinero. ¿Sí? Pero yo te lo puedo decir, gente que yo he visto, ¿sí? Gente que he sabido, gente que muere en el Señor, se muere contento, se muere feliz, se muere con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque está viendo la gloria de Dios. Amén. Está viendo cómo se están abriendo los cielos y están viendo a dónde va a ir. Entonces, amado, yo creo que tenemos que tener en cuenta que debemos de comprender y de entender que estamos aquí por una razón y un propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Y no es que vamos a tener una vida absurda, o sea, una vida de nada en esta vida. Si Dios te crió, fue por un propósito. Si Dios te trajo a la vida en esta tierra, es por un propósito que Él tiene para ti. Mas no eres un hecho de lo absurdo. Ay, ¿para qué vine yo a esta vida? Si nomás vine a sufrir, vine a padecer. ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? ¿Por qué estoy en esta tempestad? ¿A eso me creó Dios? Dios no te creó para eso. Dios deja que pasen las cosas para que así de esa manera tú entiendas y veas que tú tienes que depender absolutamente de Él. Amén. Esa es toda la verdad a todas las... Esa es la respuesta a todas las cosas que tú quieras saber. Cuando tú te haces dependiente de Dios, no importa ni la enfermedad, ni la circunstancia, ni la escasez, ni la tormenta, ni lo que pueda venir en tu vida, cuando tú dependes de Él. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución, Él tiene todo ya listo, nada más Él quiere que tengas una comunión y una buena relación con Él y que sigas creyendo y esperando al tiempo de Él, las cosas se van a dar, porque el propósito de Dios es de que tú crezcas y crezcas y crezcas más en tu fe y crezcas más y más en el depender completamente del Señor. Amén. Entonces, amado, la solución al problema se encuentra en la fe, óigalo bien, y la confianza en Dios. Y solo eso hace a la vida digna de cómo tú te vas de ver. ¿Sí? Simplemente es tu fe, Dios, tu fe y tu confianza. Es la esperanza que tú tienes para una vida de felicidad, de gozo y de alegría en esta tierra. Amén. Entonces, amado, se deben de mirar más allá de las cosas terrenales, ¿sí?, a las celestiales, ¿sí? Se deben mirar más allá de las cosas terrenales a las celestiales para recibir esperanza, gozo y paz, ¿sí? Nada más. Necesitamos ver realmente, como dice la palabra del Señor, vuelve tus ojos a las cosas del cielo y no a las de la tierra, ¿sí? Tu mirada debe estar puesta en tu Creador, en el Rey de Reyes y Señor de Señores,
es en Cristo Jesús, el que vino y murió por ti y por mí para dar su vida por cada uno de nosotros, para que de esa manera nosotros tengamos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Esa es tu realidad y esa es tu verdad. Y en esa debes de confiar y en eso te debes de plantar. ¿Para qué? Para que tengas ese gozo, esa paz y esa tranquilidad que solamente el Señor te da. Amén. Entonces, fíjese lo que dice en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo, vamos a leerlo del 12 al 17. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que nada, oiga, mire cómo empieza este versículo. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Los que ahora existen ya existía y lo que ha de existir existía ya. Dios hace que la historia se repita. He visto algo más en esta vida: maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado, óigalo bien, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. ¿Sí? Fíjese cómo termina. ¿Cómo termina este versículo 17? Al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos poner entonces en énfasis aquí? Que nuestros pensamientos, ¿sí?, desde que salen de aquí del corazón, son nuestras palabras, y de ahí de nuestras palabras se convierten en acciones. ¿Para qué? Para el beneficio y bienestar de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que tú pienses, es conforme a lo que vas a hablar. Y así como hables, es la manera que tú vas a actuar. ¿Me expliqué? Entonces, aquí tienes toda la respuesta. Lo bueno es que dice que al malvado y al justo, o sea, al bueno y al malo, Dios los va a juzgar. Nadie se va a escapar de ser juzgado. Entonces tenemos que entender que tenemos que tener una buena relación con el Señor para que nosotros podamos ser juzgados de acuerdo a nuestras buenas obras y a nuestros buenos hechos y a nuestra fe y nuestra confianza que está puesta en Él. Amén. Entonces, amado, necesitamos entenderlo, ¿no? Que en este mundo la perfección de los propósitos de Dios está dañada por la injusticia y por la iniquidad. Y déjame decirte que sí, porque el propósito de Dios es el que te puso en el lugar a donde tienes que estar. Estás haciendo lo que Dios te indicó que hicieras. Y muchas de las cosas injustas que puede decir es que te digan, es que usted no tiene ni siquiera el carisma o el aspecto de un predicador. No es a lo que voy, a esa injusticia de la gente que viene a tu vida, ¿sí? No es de lo que te diga la gente, sino es lo que Dios ha puesto en ti para hacer la voluntad de Él. Entonces tú te mantienes ¿en qué? ¿En lo absurdo? ¿O te mantienes en la verdad o en el propósito de Dios que hizo para ti, para tu vida? Mejor yo me mantengo en el propósito de Dios, que es el que yo estoy aquí. Aunque no tenga el aspecto físico, aunque no tenga, ¿sí?, la aureola pintada acá arriba, aunque mi cara no ha cambiado completamente, ¿sí? No importa.
Yo voy a hacer lo que Dios a mí me dijo que tengo que hacer, es quebrar su palabra, hablar de Él, ¿sí? Ese es el propósito de Dios para mi vida. Y de lo absurdo es, pues, sería el escuchar todo lo que hablan y piensan bien o mal de mí. A mí lo que me interesa es lo que Dios piensa de mí, no lo que piensan los de allá afuera de mí. E incluso los mismos de aquí de la iglesia. No me importa. Lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Amén. Entonces, amado, tenemos que entenderlo, ¿no? Que a veces la injusticia de este mundo, a veces te quiere hacer cambiar tu propósito por el cual estás tú aquí en esta tierra. Pero simplemente tú debes de seguir confiando, teniendo primeramente tu fe, ¿sí? Y teniendo esa esperanza y esa confianza, que tiene que estar puesta que es en Cristo Jesús. Y punto. Y deja que lo demás corre, deja lo que más pase, que digan y que hablen. Total, mira, échate jaboncito para que te resbale. ¿Sí? Así nomás. Simple y nada más. Amado, esta es la palabra del Señor. Y de ahí es de donde tú te tienes que agarrar. Simplemente haz la voluntad de Dios. Y deja que el mundo sea injusto contigo. Deja que haya tanta maldad y tanta perversidad. Mantente tú en la verdad. Mantente tú haciendo lo correcto. Mantente en la luz. Porque al final de cuentas, tú eres la luz en este mundo de oscuridad. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, pero añade Salomón, fíjense lo que dice, se puede estar seguro de que Dios a su debido tiempo juzgará a los inicuos y recompensará a los justos. ¿Sí? Los malos tendrán su recompensa, los justos también serán recompensados, dice la palabra del Señor. Vaya ahí a Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 5 al 11. Romanos 2, versículo 5 al 11. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón, óigalo bien, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme, óigalo bien, a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la, óigalo, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz, óigalo bien, lo que dice. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces, amado, debes de mantenerte, para que tú tengas gloria, honra y paz, te debes de mantenerte haciendo lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para Dios. O sea, simplemente si quieres vivir en paz, si quieres vivir en tranquilidad y quieres que el Señor te honre en todos los aspectos de tu vida, mantente haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Y haciendo lo bueno es estar en la voluntad de Dios. ¿En qué? En obediencia a su palabra, a sus mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos dejó. Amén. Esa es la gloria para Dios. Porque la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. ¿Por qué? Porque en tu vida se manifiesta la voluntad de Dios que tú estás haciendo en obediencia para con Él. Amén. Así nada más, amado. Entonces, ¿sí? Vaya ahí y regrese
a Eclesiastés. Capítulo 8. Eclesiastés. Capítulo 8. Versículos 12 y 13. Eclesiastés 8, capítulo 12 y 13. ¿Sí? Vea lo que dice. 12 y 13. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años. Pero sé también que le irá mejor a quien teme. Óigalo bien. Le irá mejor. Dice que el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años. Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. ¿Sí? Entonces, amado, tenemos que entender esto, ¿no? Que a menudo parece que el mundo triunfa a la impiedad y a los pecadores que quedan sin castigo. Y yo te voy a decir una cosa. A veces eso es lo que creemos incluso nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Que creemos que por qué a fulanito siendo tan malos, el que no se reúne en una iglesia, el que no hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, el que no se mantiene dándose golpes de pecho, ¿sí? Como él le va bien y a ti no, como hijo de Dios, ¿sí? ¿Hay alguna explicación? ¿Es algo absurdo? Ya lo estás viendo, ¿sí? Ellos van a tener su castigo a su debido tiempo. Vivirán menos tiempo que tú. Y dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Sí? Entonces, amado, no tienes más que decir que tú tienes que entender que Dios es bueno contigo porque tú tienes un corazón limpio delante de Dios. A mí me gustaría que en tu casa te lleves este Salmo 73 y lo leas completo. Son 28 versículos. Y mira cómo termina. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo empieza? Ciertamente es bueno Dios para, ponle tu nombre ahí, para con Israel. La palabra tú la tienes que hacer tuya. Dice, para con los limpios de corazón. Entonces, amado, yo creo que no necesitamos más que entender que tenemos que estar y mantenernos en la voluntad del Señor. Pero Dios asegura que finalmente Él castigará a los malvados conforme a lo que se merecen. ¿Sí? Entonces, en definitiva, amado, tenemos que mantenernos, ¿sí?, en ese contexto de hacer y de temer a Dios en todas las cosas y en todas las cosas que hagamos, haciendo lo correcto delante de Él. ¿Sí? ¿Quiere que leamos todo el Salmo 73? Lo vamos a leer. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad, óigalo, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos con los otros mortales, ni son azotados con los demás hombres. Por tanto,
La soberbia de los coronas, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares menosprecia su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que yo entendía, era como una bestia delante de mí. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto de mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Fíjese qué maravilloso, ¿no? No te preocupes absolutamente de lo que tienen o de lo que hacen los demás. Preocúpate tú de estar bien con el Señor. Preocúpate que tu corazón mantenga limpio delante del Señor, porque dice que sin ningún corazón limpio nadie podrá ver al Señor. Amén. Entonces, amado, ahí mismo en Eclesiastés, en el versículo, en el capítulo 2, vamos a terminar pronto hoy. Bueno, no se pensé yo. Para hacer nuestra celebración de nuestra Santa Cena, agradeciéndole al Señor por todas sus grandes bondades y por sus grandes misericordias para con nosotros, que aún siendo imperfectos, pero perdonados por Él, ¿no? Así es que Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14, y dice la palabra del Señor así: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Óigalo bien. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Fíjese qué importancia y qué maravillosa palabra nos regala el Señor. El fin de este asunto, ¿sí?, y de todo lo que hemos estado escuchando, es que ya se ha escuchado todo. Dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. No hay otra cosa. Si hubiera querido que era primero tu trabajo, que era primero otra cosa, entonces yo te lo digo, aquí estuviera. Pero él dice, teme pues a Dios y cumple, oílo, y cumple sus mandamientos. O sea, sé obediente, porque esto es todo para el hombre. Entonces, teme a Dios, haz su voluntad en obediencia a Él, haciendo sus mandamientos, estatutos y decretos que Él dejó. ¿Y sabes qué?
Dios te ha de bendecir grandemente. Y siempre te lo he dicho, la clave secreta de todo es esta: Dios más fe, más obediencia, es igual a bendición. Y aquí tienes esta ecuación descifrada, porque el Señor me la regaló y es para que te la comparta. Siendo Dios primero, porque tú tienes de temer a Dios, teniendo tu fe, que es esa esperanza en que todas las cosas que tú hagas, ¿sí?, van a ser hechas y se van a hacer realidad, más tu obediencia, que es la que va a traer en sí esa bendición que el Señor te hará por tu obediencia. Amén. Y por tu temor a Él. Entonces, amado, simplemente el temor de Dios, el amar y el amarlo a Él y a su palabra, y la obediencia a sus mandamientos, proporcionan propósito y satisfacción que es imposible hallar en ningún otro lado. ¿Sí? Así nada más, el temor de Dios, el amor a Él y a su palabra, y la obediencia a sus mandamientos proporcionan propósito y satisfacción que es imposible hallar en otro lugar o de otro modo. ¿Sí? Como un mensaje final, les quiero decir, Salomón recuerda a sus lectores una verdad que perdura y solemne. Y óigalo bien, los seres humanos son totalmente responsables. Todos los seres humanos son totalmente responsables ante Dios por sus obras, sean buenas o sean malas. Acuérdate de esto. El día que tú te presentes con Dios, tú solo vas a estar con Él, dando, ¿sí? Dando, nada más, tú sí o tú no a las cosas. Nadie más va a estar contigo. Ay, es que aquel me dijo, no, tú eres el responsable de tus buenas y malas obras. Así que tú, el día que tú tengas que estar delante del Señor, pues va a ser de esa manera, ¿sí? Va a ser de esa manera. Tú solo recibiendo las cosas que tú te mereces por tus buenas obras o tus malas decisiones o por lo que tú quisiste hacer, por no ser temeroso de Dios o por lo que tú decidiste en tu vida terminar o realizar. Así es que, amado, la palabra del Señor es viva y eficaz, que entra y penetra hasta lo más profundo, ¿sí?, de nuestros corazones. Así es que simplemente nada más recibe la palabra, trata de hacer lo correcto, haz lo bueno, aléjate de todo lo malo, sigue los mandamientos y estatutos que el Señor ha dejado y todo te saldrá absolutamente bien, en felicidad, tranquilidad, en honra y gloria para Dios. Romanos 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire lo que dice 2 de Corintios ahora. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, y dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y Apocalipsis, con esta es la última que le voy a dar, para que la ponga en su repertorio. ¿Sí? Es capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, con esto termino, mi amado. Nadie será justificado en el día del juicio si ha descuidado o rechazado la gracia de Dios. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Usted haga su labor, usted haga su trabajo, usted siga llevando la palabra del Señor. No importa de lo que hablen o digan de usted, manténgase erguido, manténgase derecho, con la mirada puesta en el Señor, con su rostro en alto, que lo que usted está haciendo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Usted no mire para abajo, ni mire para los lados, ni es nada más. Su mirada debe de estar erguida, mirando las cosas del cielo, para hacer y para seguir haciendo la voluntad de Dios. Así es que, mi amado, esto fue la palabra del Señor. Que de lo absurdo y de lo absurdo nosotros tenemos que vivir en esa voluntad de Dios, porque no es absurdo que usted esté en esta tierra para venir a padecer. Usted está aquí por un propósito de Dios para su vida, no más que necesita aquí conectarse con el Señor, haciendo su voluntad y manteniéndose haciendo lo correcto para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Amén.